Hola, hoy vengo a hablaros de la perimenopausia, esto es, el abanico de tiempo en el que el cuerpo de la mujer experimenta unos cambios que finalmente llevan a lo que se conoce como menopausia, que básicamente es un diagnóstico retroactivo, es decir, cuando tú estás en la menopausia, realmente lo sabemos una vez que ha pasado un año desde que no tienes el periodo. Pues bien, la perimenopausia hace referencia a los años previos a la menopausia y al primer año tras la menopausia. ¿Por qué? Porque en este periodo de tiempo, tanto los años previos como el primer año después, el cuerpo de la mujer sufre una transición similar a la transición que experimenta el cuerpo de la mujer cuando pasa de la niñez a la adolescencia. Así, la perimenopausia es una adolescencia tardía. ¿Esto qué implica? Pues igual, lo que pasa es que no nos acordamos. Cuando pasamos la adolescencia, en la perimenopausia, nuestro cuerpo experimenta unos cambios hormonales que muchas veces nos descuadran y parece que estamos con de repente un síndrome premenstrual brutal, de repente unos sofocos, de repente un acné, de repente piel seca. O sea, como que tú dices, uy, estoy notándome algo raro, sigo teniendo periodos, pero a la misma vez tengo sofocos, pero a la misma vez tengo un montón de acné, como cuando tenía 20 años. ¿Qué es lo que me está pasando? Pues bien, lo que te está pasando es básicamente que tus estrógenos y tu progesterona están sufriendo fluctuaciones como consecuencia de que tu hipófisis, que es una de las glándulas directoras y orquestadoras de todo el eje hormonal, está sufriendo unas alteraciones porque tus ovarios a la misma vez le están enviando señales erráticas. Entonces, volvemos de atrás hacia adelante, en torno a unos 6 u 8 años antes de la menopausia. Y esto quiere decir que si tú tienes la menopausia, como la mayor parte de mujeres, en torno a los 51 años, esto puede suceder a partir de los 43 años, pero como tengas la menopausia a los 47, a los 46, que siguen siendo edades normales de tener la menopausia, esto puedes experimentarlo 38, 39 años, cuando aparentemente tú ni te pilla de cerca la menopausia. Pues bien, hasta 6 u 8 años antes de la menopausia, tus ovarios empiezan a quedarse agotados de folículos, ¿vale? Les quedan, pero oye, la reserva es menor. Es como cuando estás con la gasolina y empieza ya a pitarte porque estás en reserva, pues lo mismo. Pues este pitidito de reserva hace que los ovarios envíen una señal a tu hipófisis para que les diga a la hipófisis, oye, me queda poca reserva, hipófisis, ponte a producir mucha FSH y LH para estimularme un poco más. Venga, dame un poco de vidilla. Entonces, esa liberación de más FSH y LH hace que tus ovarios en algunos ciclos se estimulen y de repente, especialmente en los primeros años, puedas tener ciclos más cortos. ¿Por qué? Porque la fase folicular se acorta, tenemos una primera fase más cortita y entonces los ciclos se hacen más cortos. En vez de ser de 28 días, empiezas a tener ciclos de 21 días. Los primeros años en los primeros años de la perimenopausia. Ciclos más cortos y a la misma vez esos ciclos más cortos se acompañan paradójicamente de picos más altos de estrógeno y de progesterona que pueden llevarte de repente a síndromes premenstruales que tú no tenías o mucho más exacerbados, que cursen con de repente cambios del estado de ánimo, muchísima retención de líquidos, muchísimo dolor o tensión mamaria, sensación de muchísimo apetito, que de repente te salga mucho acné la semana de antes o la semana de la menstruación, que de repente sangres muchísimo. ¿Por qué? Porque tus ovarios han enviado una señal a la hipófisis ha enviado una señal a los ovarios y los ovarios de repente ¡pam!, producen un montón de estrógeno y de progesterona. Y es lo que tú experimentas como de repente una adolescencia florida. Conforme van pasando
los años, los ovarios se van cansando un poco más, esa señal que envía la hipófisis a los ovarios ya no es tan útil para los propios ovarios y aquí empiezas a experimentar los síntomas más parecidos o más típicos de la menopausia sin estar todavía en la menopausia. ¿Y cuáles son? Pues que los ciclos, os he contado que a principio de la perimenopausia se hacían más cortitos, ahora se hacen más largos, puedes estar 1 o 2 meses sin menstruación, empiezas a notarte, por ejemplo, piel más seca, que tienes una especie de neblina mental, un poco como de aturdimiento, luego además puedes manifestar sofocos, insomnio, te puede empezar ya los análisis a ya no estar tan bien como antes, te aparece un poco de colesterol, te aparece un poquito de resistencia a la insulina, te sube la tensión y a la misma vez, de repente, otro ciclo te puede parecer muchísimo acné, muchísima tensión mamaria, muchísimo dolor menstrual. ¿Por qué? Porque en esos años finales de la perimenopausia se engloba lo que os he contado al principio de la menopausia junto con los síntomas típicos de la menopausia, es decir, ciclos abundantes, ciclos cortos, acné, caída del cabello con sofocos, insomnio, irritabilidad, neblina mental, piel seca. Entonces, esos primeros años de la perimenopausia es un cóctel hormonal, porque si bien al principio podemos tener un patrón, como os he explicado, más predecible, más de predominio de estrógenos y de progesterona, y al final, ya conforme se acerca la menopausia, síntomas más típicos de la menopausia, hay un periodo de 1 o 2 años donde es un cóctel hormonal. Por eso en esos años te puedes beneficiar simultáneamente de ciertos suplementos que puedan atajar ese exceso de estrógenos y de progesterona y por ende de testosterona que se producen, y a la misma vez suplementos típicos para la menopausia. ¿Por qué? Porque habrá un periodo de tiempo o en unos ciclos donde te predomine ese empujón final de estrógenos y otros ciclos donde te predomine precisamente esa ya caída de estrógenos más típica de la menopausia. Por eso hay veces que te pueden ser útiles suplementos que, por ejemplo, el FemBalance de IVB que yo he diseñado, que te vaya a reequilibrar estrógeno y progesterona y evitarte sangrados abundantes, reglas dolorosas, síndromes premenstruales muy marcados, o por ejemplo el Menomaster, que te permitan atajar ese neblina mental, sofocos, insomnio, irritabilidad, piel seca típicas de la menopausia. ¿Por qué? Porque ese periodo de 6 a 8 años estás en un periodo de adolescencia secundaria. Esto, si no lo conocéis, os puede dar lugar a, al final, que no sepáis, digáis, es que no puede ser que un mes parece que esté en la menopausia, otro mes tengo una regla brutal y una tensión mamaria brutal, 2 meses que no tengo la menstruación. Es horroroso si no sabéis qué hacer. Pero una vez que entendéis que incluso 6 o 8 años antes de la propia menopausia pueden aparecer estos síntomas y entendéis que el camino hacia la menopausia no es que bajen el estrógeno y la progesterona así, sino que nos lo venden así, pero realmente lo que hace el cuerpo es pico, 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 caemos un poquito, pero un poquito de pico, caemos un poquito de pico, caemos un poquito, es más así. Y nada, que espero que os haya gustado. Para más información tenéis tanto mi Instagram como mi podcast, que también está en YouTube, y que cualquier cosa os intento ayudar en comentarios. ¡Adiós!